sobre salud sexual. La salud sexual y reproductiva, ¿por qué es importante? ¿O cómo se define? Este es un proceso ligado tanto al desarrollo humano, es decir, que comienza desde el nacimiento y se desarrolla durante toda la vida. La adolescencia y la juventud son etapas de la vida en que las conductas de riesgo son en parte las causas que originan lesiones, trastornos de salud, secuelas y en oportunidades hasta la muerte en ambos sexos. Considerar que la vulnerabilidad de los adolescentes y los jóvenes está en función de su historia anterior, sumada a la susceptibilidad o fortalezas inducidas por los cambios de algunos factores sociales, demográficos, el microambiente familiar, las políticas socioeconómicas, así como el nivel de conocimiento que poseen sobre salud sexual y reproductiva. ¿Alguna vez a ustedes les han hablado en la escuela sobre salud sexual y reproductiva? ¿Les han hablado esto? ¿O sus padres les han hablado esto? Ya. Si bien las personas experimentan su sexualidad en formas que varían, dependiendo tanto de factores internos como externos, los derechos humanos están relacionados con la sexualidad, su protección, promoción, deberían en todo mundo formar parte de la existencia diaria de todas las personas. Los derechos sexuales son derechos humanos universales que se basan tanto en la libertad, la dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos. Aquí les pregunto a ustedes, ¿conocen qué son y cuáles son los derechos sexuales? ¿Les han hablado sobre que ustedes tienen derechos sexuales? ¿Les han dicho qué son? Porque es verdad, todos tenemos derechos humanos, pero los derechos sexuales están dentro de estos, pero se basan tanto en el respeto a su sexualidad y a todo lo que tenga que ver sobre el tema de la sexualidad y la reproducción humana. ¿Les han hablado sobre esto? ¿Conocen cuáles son o saben qué son? Ya, ¿qué son? Comencemos por qué son. Todos los seres humanos, como sabemos, nacemos libres e iguales. Por eso todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, la igualdad y la dignidad. A eso los llamamos derechos humanos. Los derechos los ejercen las personas y es el Estado el que tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de la legislación y políticas públicas adecuadas. Los derechos sexuales y reproductivos son claramente parte de los derechos humanos, es decir, que son propios de todas las personas sin discriminación alguna. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso de los derechos sexuales tenemos derecho a la igualdad, derecho a que derecho a que toda persona tiene la participación, derecho a la vida, a la libertad, derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, derecho de la autonomía personal, derecho a mantener la privacidad. Esto entra mucho a tallar en lo que son carreras de salud, porque todo lo que te cuente la paciente, absolutamente todo, queda entre tú y ella. No, ni que venga su papá, ni que venga su mamá, tú no le puedes decir. Sí, señora, su hija me dijo esto, me dijo aquello, no. A ustedes y a cada persona lo ampara eso. La historia clínica que tenga cada persona, cada paciente con sus datos, nombre, apellido completo, le pertenece únicamente saberlo usted y el personal de salud, nadie más. No podemos entregar información a cualquier persona o porque venga y porque sea su familiar se la vamos a dar. No podemos simplemente brindar esa información. También tenemos derecho a la salud y a los beneficios del avance científico. Tienen derecho a estar educados e informados.
tienen derecho a que las personas le respondan. Por ejemplo, vas a un centro de salud y tú vas donde la obstetra, donde la ginecóloga, donde el médico, donde el dentista, donde tú quieras. Vas y le preguntas, señor, doctor, enfermera, médico, obstetra, ginecóloga, yo quiero que usted me explique sobre esto. El personal de salud tiene que responderte con información veraz, clara, sencilla, donde tú puedas salir de esa institución con todas tus dudas resueltas. Y no solamente el personal de salud, sino tus profesores, sino toda persona a la que tú le preguntes, todo profesional al que tú quieras indagar sobre un tema, tiene la obligación, porque el derecho obliga a la otra persona a responderte, a informarte. También tienes derecho a elegir si te quieres casar o no, si quieres formar una familia o si quieres planificar una. No todo el mundo quiere casarse. Es el caso y nadie te puede obligar. Tú eres libre de decidir si te casas, si no te casas, si crías gatos, si no quieres tener hijos, si tienes un hijo, si tienes dos, si tienes tres. Mientras no perjudicas a los demás, está bien. Es tu derecho, estás en tu derecho y es fundamental que las personas lo respeten y se cumpla. También tienes el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental, social que le permita disfrutar de su sexualidad. A decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos. Hay personas que solo desean tener un hijo. Está bien. Hay personas que desean tener 3, 4 y está bien. Es su derecho. Están en su total derecho a elegir eso. Nadie puede decirte, señora, usted tiene que tener 5 hijos y no se dijo más, y usted tiene que tenerlos como sea. No. Y aquí hay que entender algo. Nadie, pero ni así estés casada, estés comprometida, ames demasiado a tu pareja, te puedes dejar imponer cosas. Si tú no quieres tener más de un hijo y tu pareja te dice que es obligación para estar con él que tengas más de uno, déjame decirte que no tiene ni el derecho de obligarte o decidir por ti. Porque así estés casada, tú sigues siendo tú, únicamente tú, y tienes que decidir por ti. Porque si tú no conoces cuáles son tus derechos, cualquiera viene y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas 3 hijos y capaz porque no conoces los vas a tener. Es por eso que es fundamental que ustedes aprendan o entiendan que tienen derechos y no solamente derechos humanos donde dicen no matarás, no te van a matar, no te van a hacer esto, no te van a pegar. No, también tienes derechos tanto en sexualidad. También tienes derecho a tener acceso a las condiciones de igualdad y sin discriminación tanto por tu edad, opción sexual o estado civil. Muchos se han hablado sobre si es que a las personas homosexuales se les permite el acceso a los centros de salud. Y sí, se les permite. Cada centro de salud tiene un programa en los que se atienden a las personas homosexuales. Porque sé que algunos no saben esto y no lo conocen, pero sí, ellos tienen acceso, porque aquí no hay desigualdad, no es que porque tú eres homosexual no puedes ir a un centro de salud. Claro que puedes, estás en tu libre derecho. No importa si tu orientación sexual es diferente al resto, tú tienes todo el derecho. También tienes derecho a tener un acceso amplio a la gama de métodos anticonceptivos para poder realizar una elección libre y voluntaria. Tú vas y le preguntas a la obstetra, señorita, yo quiero que usted me diga cuáles métodos anticonceptivos hay. Y la obstetra se va a ver en la obligación, por el respeto a tu derecho, a explicarte, señora, señorita, joven, adolescente, estos son los métodos anticonceptivos que existen. Te los va a explicar, te va a decir con cuáles cuenta el centro de salud y te va a dejar elegir voluntariamente, mientras que no te hagan daño a tu salud, cuál método es mejor para ti. También tienes el derecho a acceder a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva. Todos ustedes tienen derecho a eso. Es por eso que les decía, si es que se habían hecho su evaluación del crecimiento en los adolescentes. Bueno, no todos lo han hecho, o creo que no lo han hecho, porque creo que lo desconocían. Es verdad, no es muy conocido que en los centros de salud los hagan. Yo nunca me lo hice,
Les juro, yo nunca me lo hice porque yo recién me enteré en la universidad que eso hacían en el centro de salud. Yo nunca he ido a un centro de salud más que una vez cuando tenía 16 y fue para otra cosa. Pero yo nunca sabía que tenía que pasar todos esos chequeos hasta el día de hoy. Y es claramente por eso, porque nadie nos informa, nadie nos dice, ¿sabes qué? Quiero decirte que tú tienes acceso a esto. No, yo ni siquiera sabía que me tenían que hacer toda una revisión completa, que me tenían que decir si estoy creciendo bien o no, si me tenían que decir si es que estoy conforme a mi edad. No, nunca lo supe y creo que hasta esas alturas ni lo sabré porque ya no soy adolescente, así que ya no entro al paquete. También tenemos derecho a que las instituciones tanto de salud velen porque se cumplan todos esos principios en todas las fases de atención. Cuando se refiere a fase de atención, por ejemplo, los centros de salud son fases de atención primaria y hay algunos que son secundaria o terciaria dependiendo si es que tienen para internamiento. Eso no es mucho lo que, por ejemplo, los hospitales son centros de salud de cuarta, quinta fase porque ya tienen todos los servicios, tienen personal más capacitado. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas. Aquí han escuchado claramente que hay un derecho que dice tener acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos. De eso les quería hablar acá. Es verdad que el Perú ha mejorado, ha subido tanto en su índice global. Fue en el 2016-2017 que subió 32 posiciones en el ranking mundial. Pero hay un tema que tal vez no sé si ustedes estén enteradas. Yo la verdad no estaba enterada. Creo que yo tenía 9 años literalmente cuando eso salió, así que ni siquiera sé si le habré prestado atención o no, pero yo hasta el día de hoy recién me enteré que en 2009 el Tribunal Constitucional peruano había determinado que la pastilla oral de emergencia era abortiva y que por lo tanto estaba inconstitucional por ir el derecho a la vida. Es decir, la pastilla oral de emergencia dejó de suministrarse en los centros de salud. Aquí prácticamente están vulnerando uno de los derechos sexuales. ¿Por qué? Porque ese es un método anticonceptivo de emergencia y es fundamental en un caso. Y me gustaría que ustedes analicen en qué caso es fundamental este método. Porque es fundamental en un caso que es muy cruel, en verdad, es cruel, es dramático, pero es fundamental exactamente en ese caso. No sé, ¿tendrán idea de qué caso les estoy hablando? O sea, ¿para qué es más fundamental que se prescriba o que se proscriba en los centros de salud? Y por el cual esta determinación que hizo el tribunal fue un total golpe para uno de los derechos que es sobre la administración de métodos anticonceptivos libres y voluntarios. No sé, ¿tienen una idea para qué más o menos es fundamental esta pastilla? ¿Para una violación? ¿Para qué? Una violación cuando Sí, se le... es fundamental. Está escrito en una de las guías del ministerio que toda mujer que ha sido violentada sexualmente tiene que ir a un centro de salud y recibir esta pastilla. Y cuando se dictaminó el 2019 que ya no se podía prescribir en los centros de salud, literalmente estaban condenando a toda mujer que haya sido violentada sexualmente a no poder evitar la concepción en caso se haya dado. Es verdad que ahora tal vez se proscribe, pero fue un duro golpe, porque simplemente se permitía la venta en lugares privados o en lugares privados como las farmacias. Y sabemos que la economía o la etnia de todo el país no es igual. Muchos tenemos oportunidades, muchos tenemos lo económico para poder acceder a esto, pero hay personas que viven ruralmente o que viven muy alejados y no tienen los beneficios y algunos no conocen los centros de salud. Y que no haya sido prescrita por un largo periodo en estos centros donde se da gratis, porque es la atención primaria para violencia sexual, fue un duro golpe y fue sobre todo un atropello de parte del propio Estado a todas las mujeres del Perú. Es por ello que es fundamental que conozcan cuáles son sus derechos. Por ejemplo, los altos índices de embarazos adolescentes se dan mayormente en las zonas rurales.
y tú les preguntas, señora, ¿usted sabía cuáles son sus derechos sexuales? Y te van a decir que no. O ni siquiera ir muy lejos. Por ejemplo, yo vivo en un asentamiento humano, ¿ya? Y aquí no todos vamos al centro de salud, considerando mi parte, porque no voy. Pero yo he tenido que salir a tocar puerta por puerta y preguntarles a cada señora, señora, ¿usted sabe que si usted va a un centro de salud le tienen que hablar de todos los métodos anticonceptivos? No, no sabía. Señora, ¿usted va y pregunta por los métodos anticonceptivos? No, yo dejo que la obstetra escoja por mí, o yo dejo que ella me lo prescriba. O yo, como veo que mi amiga está usando el de 3 meses, yo también uso ese. Es triste ver que es lo que más se repite. Y no estamos hablando de personas que no necesariamente no sepan escribir, no sepan leer, porque hay personas que sí saben, pero nunca les han enseñado esto, porque como se dice, todo esto sigue siendo un tabú. Es verdad que también hay religiones que no aceptan el uso de métodos anticonceptivos. Y muchas veces estas mujeres se basan más en seguir la moral de su religión antes de poner sobre sí mismas o sobre todo lo que le rodea sus derechos. Es verdad que el Perú puede estar aumentando tanto en el ranking, en posiciones, pero es triste ver que nunca aumentamos en cuanto a conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. El conocimiento sigue igual de bajo. El conocimiento sobre estos temas no ha variado, sigue siendo el mismo. Podemos hacer todos los años las mismas encuestas, cambiar preguntas, hacerlas más fáciles y sigue saliendo lo mismo, más del 50% lo desconoce. Y no estamos hablando de poblaciones de 5, 6, estamos hablando de poblaciones de toda una posta, que son más de 1000 personas encuestadas, y sigue siendo los mismos conocimientos. ¿Por qué? Porque el Perú aumenta o le da énfasis a 1001 temas, pero no pone en pie un tema donde se pueda concientizar, educar sobre salud sexual y reproductiva, que es lo más fundamental. Más que todo, desde los adolescentes hasta los adultos deberían saber esto. Los derechos sexuales y reproductivos son importantes, o es importante destacar que estos derechos en los adolescentes es algo muy fundamental en la vida de cualquiera. ¿Por qué? Porque ayuda a ejercer su sexualidad libremente sin miedo a ser juzgado. ¿Ustedes por qué creen que es importante hablar de derechos sexuales? Aparte de lo que yo les he dicho, para poder vivir libremente y sin miedo a su sexualidad. ¿Para qué más? ¿Para qué más creen ustedes que es importante conocer los derechos? Tanto sexuales y reproductivos, porque ya creo que los derechos humanos todos lo sabemos. ¿Alguna idea? ¿Para qué consideran ustedes que les va a servir aprender a ustedes cuáles son los derechos? Ya, muy bien. Cuidar su cuerpo. Algo más, cuidar su cuerpo es fundamental, porque si ustedes conocen cuáles son los límites que tiene la otra persona sobre ustedes, van a poder cuidarse. Porque si no conoces los límites, ¿cómo te vas a cuidar? Muy bien. Errores fundamentales o errores repetitivos, todas las veces los vemos. ¿Y cuáles son los errores o cuáles son los riesgos mayormente que se dan en su etapa y más que todo por no conocer sus derechos sexuales? También les quería decir, por ejemplo, hemos visto casos que son tristes realmente, son realmente tristes, desgarradores, pero es la realidad. Hay que tomarlo como tal. ¿Cómo se puede decir? Es doloroso ver que en pleno siglo XXI se desconozca tanto de temas de derechos que están desde el siglo XX por ahí, o más,
si es posible desde muchos siglos antes, que consideren que no es violación cuando tu enamorado, tu esposo o quien con tú tengas una relación, si tú le dices que no quieres tener relaciones sexuales, es no. Pero muchos dicen, ay, bueno, yo le dije que no, pero igual lo hizo, pero es mi pareja. Y no importa que sea tu pareja, no importa que sea tu esposo, que tenga 25 años casados, si tú le dijiste que no y él lo hizo, es una violación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando una mujer dice que no, es no. Y si después de ese no pasó algo, es violación. Así de fácil, sencillo, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Si tú ya le dices tu respuesta y le dijiste que no te sentías bien, que estabas cansado o que simplemente no tenías ganas, él tiene que aceptar tu respuesta. Pero muchas veces no lo hacen. Muchas veces simplemente continúan con lo que estaban haciendo y luego tú vives creyendo que tuviste relaciones con esa persona cuando no fueron relaciones, fue una violación y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque no se pueden permitir estas cosas, porque estás agravando o estás dejando que alguien dañe tu cuerpo, porque tal vez en ese momento no te diste cuenta o tal vez nadie te lo explicó en el momento. Sí, toda persona tiene derecho a elegir, así sea tu esposo, así tengan 50 años casados. Tú le dijiste que no y lo hizo, es violación. Así de fácil, hay que entenderlo, porque hay muchas personas que hasta el día de hoy no entienden eso, o literalmente nunca se lo explicaron y simplemente dejaron que las cosas pasaran.